En las tierras antiguas de México, un perro sin pelo camina entre tumbas y dioses olvidados. Sus huellas cruzan el tiempo, desde rituales hasta leyendas. No era mascota, era símbolo, guardián y guía. Así comienza la historia del Xoloitzcuintli. El clic del archivo suena seco. Un guía mueve una caja gris y deja sobre la mesa una figura de barro. Un perro sin pelo, hocico largo, orejas erectas. Su sombra cae sobre etiquetas amarillentas. Dice: Zona de Colima. Periodo clásico tardío. El aire huele a polvo antiguo y guantes de látex. La cámara se acerca. La piel del barro parece aún tibia. Estamos frente a un Xoloitzcuintli, el perro que caminó con los muertos y sobrevivió al olvido. Pero esta historia no empieza en un museo. Empieza mucho antes, cuando los humanos aún hablaban con los dioses. En las antiguas tierras mesoamericanas, entre templos y cenizas, había perros que no eran solo animales, eran mensajeros, guías espirituales que cruzaban el río del inframundo junto a los muertos. El Xoloitzcuintli, perro de Xolotl, debía acompañar el alma hasta su destino final. Su piel desnuda, dicen algunos, simbolizaba pureza. Otros creían que absorbía enfermedades y malas energías. En todo caso, era un ser sagrado. Durante siglos convivió con las comunidades indígenas. Aparecía en ofrendas, entierros y cerámicas. A veces, también era alimento ritual. Era parte de un ciclo sagrado donde la vida y la muerte se abrazaban. Pero entonces llegó la conquista. Y con ella, la ruptura. Los españoles observaron a esos perros extraños con una mezcla de fascinación y rechazo. Su piel sin pelo les parecía antinatural. Su asociación con lo ritual, pagana. En poco tiempo, fueron apartados, olvidados, sustituidos por razas europeas más aceptables. El Xoloitzcuintli, aquel símbolo milenario, comenzó a desvanecerse. Durante siglos, sobrevivió apenas en rincones rurales, en pueblos remotos de Guerrero, Oaxaca o Colima. Allí, campesinos lo mantenían sin saber que estaban guardando una herencia viva. Los cronistas coloniales lo mencionaban con curiosidad distante. Algunos lo describían como un perro de temperamento dócil, otros lo reducían a una rareza biológica. Pero mientras los documentos se empolvaban, los pocos xolos que quedaban resistían en silencio. Nadie imaginaba entonces que, un día, México entero volvería a buscar su reflejo en ellos. Pasaron los siglos. El país cambió, se industrializó, se modernizó. En las calles de la Ciudad de México los tranvías silbaban y el arte comenzaba a reinventarse. Y fue precisamente allí, en medio del siglo XX, donde la historia del xolo volvió a encenderse. En 1954, un grupo de criadores y naturalistas decidió emprender una expedición. La prensa la llamó la Expedición del Xoloitzcuintli. Su objetivo: encontrar ejemplares auténticos en las regiones más apartadas del país. Era una carrera contra el tiempo. Habían pasado casi 500 años desde la conquista, y los xolos puros
eran casi imposibles de hallar. Entre los expedicionarios estaba Norman Pelham Wright, un británico radicado en México, apasionado por la historia natural. Junto a él, criadores mexicanos y fotógrafos registraban cada hallazgo. Recorrieron comunidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los campesinos los recibían con cautela. «Tenemos de esos perros, pero son feos», decían algunos. Sin saberlo, custodiaban una joya genética y cultural. Cuando encontraron a los primeros ejemplares, la emoción fue inmensa. Había perros sin pelo, piel oscura, orejas grandes, ojos atentos. Su morfología variaba, pero el alma era la misma. El equipo los documentó con precisión. Tomaron medidas, fotografías, registros detallados. De esas notas surgiría, 2 años después, el estándar oficial de la raza. El 1 de mayo de 1956, México reconoció oficialmente al Xoloitzcuintli. El país adoptaba así uno de sus símbolos más antiguos como patrimonio vivo. Pero el camino no terminaba ahí. Había que reconstruir el linaje, estabilizarlo, protegerlo y, sobre todo, recordarlo. Curiosamente, el xolo ya había sido conocido fuera de México mucho antes. En 1887, el American Kennel Club lo registró por primera vez bajo el nombre de Mexican Hairless Dog, pero en 1959 fue retirado de sus listas por escasez de ejemplares. La ironía era evidente. Un perro reconocido en el extranjero antes de ser comprendido en su propio país. Con el reconocimiento de 1956, el xolo volvió a los catálogos caninos, a las exposiciones, a los hogares. La gente redescubría su elegancia natural. Su piel sin pelo, antes motivo de burla, se convirtió en símbolo de orgullo. Su figura comenzó a aparecer en el arte y la cultura popular. Frida Kahlo lo pintó en sus autorretratos, a su lado, fiel y solemne. Diego Rivera lo incluyó en sus murales como testigo silencioso de la historia mexicana. En ambos casos, el xolo no era simple decoración, era identidad, un hilo que unía lo prehispánico con lo moderno. El Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco, adoptó a varios xolos en sus jardines. Allí, entre los árboles y los cuadros, los visitantes podían verlos caminar, dignos y tranquilos. Eran la presencia viva del pasado. Décadas después, su imagen seguiría viajando. En 2017, Disney y Pixar lanzaron Coco, y millones de personas en el mundo conocieron a Dante, el xolo que acompañaba a Miguel al más allá. Fue un homenaje involuntario, pero poderoso. El perro de barro, el guía de los muertos, había regresado a su papel original, esta vez en una película animada que hizo llorar a medio planeta. Los niños preguntaban qué raza era. Los adultos sonreían, orgullosos. Es un Xoloitzcuintli, de México. Pero la historia no se detiene en los homenajes, porque el xolo también ha enfrentado sus propios desafíos modernos. A pesar de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, firmada el 12 de agosto de 2016, su población sigue siendo limitada. Los criadores luchan por mantener diversidad genética. La endogamia, producto de la escasez,
amenaza la salud de la raza. Algunos expertos advierten que se necesitan programas de reproducción controlada, intercambios entre linajes y registros más precisos. Sin embargo, más allá de los laboratorios y los certificados, el cholo ha ganado algo mucho más profundo: cariño. La gente lo mira y ve historia. Lo acaricia y siente una conexión con lo ancestral. Ya no es el perro feo sin pelo. Es un símbolo de resistencia, de memoria, de identidad. Su papel en la cultura urbana se amplió. En ferias, desfiles y festivales, los cholos caminan orgullosos con collares artesanales. Sus dueños los presentan como si fueran embajadores culturales. Y en redes sociales, cada fotografía de un cholo genera fascinación. Su piel brillante bajo el sol, su mirada noble, su historia escrita en cada pliegue. Pero la memoria también necesita hogar. Y ahí entra una de las heridas más recientes: el cierre del Museo Dolores Olmedo. Durante años, ese espacio fue la casa simbólica del Xoloitzcuintli. Los visitantes no solo admiraban cuadros y esculturas, sino también a los cholos que caminaban entre los jardines. En 2020, el museo cerró sus puertas para una renovación que aún hoy, en 2025, sigue sin resolverse completamente. El silencio de sus patios se volvió metáfora. ¿Qué pasa con una memoria cuando su espacio desaparece? ¿A dónde va el símbolo cuando el templo cierra? Los criadores y amantes del cholo siguieron adelante. Organizaron encuentros, exposiciones, charlas. En la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida, comunidades enteras celebran su herencia. Algunos rescatan ejemplares abandonados. Otros educan sobre su cuidado y su valor histórico. Poco a poco, el Xoloitzcuintli volvió a ser parte de la conversación nacional. En 2022, varias asociaciones propusieron fortalecer su protección genética. Se identificaron 3 linajes principales en México, descendientes directos de los ejemplares rescatados en 1954. Cada uno conserva rasgos únicos: color, tamaño, proporciones. La diversidad que una vez estuvo al borde del colapso empieza a recuperarse. Aún así, los expertos insisten: el cholo no debe ser tratado como reliquia, sino como ser vivo en evolución. Su supervivencia depende tanto del amor como de la ciencia. Hoy, cuando alguien ve un cholo por las calles de la capital, siente algo distinto. Hay respeto, hay curiosidad, y hay una sensación difícil de describir: la de ver al pasado caminando con nosotros. Los niños le tocan la piel y se sorprenden de su calor. Los adultos se detienen, sonríen y piensan en los dioses antiguos, en Frida, en Dante, en todo lo que ese perro ha visto. A veces, uno olvida que el Xoloitzcuintli no fue creado por el hombre moderno, que su origen está en una alianza espiritual milenaria, una que unía a los humanos con los dioses a través de la lealtad y la compañía. Por eso su historia emociona tanto, porque no habla solo de una raza, sino de una relación que resistió la conquista, la indiferencia y el olvido. Y sin embargo, todavía quedan preguntas abiertas. ¿Qué tanto hemos hecho por proteger su diversidad genética? ¿Qué tanto lo hemos integrado en nuestra vida cotidiana más allá del símbolo?
¿De qué sirve declararlo patrimonio si aún hay xolos sin hogar o sin registro? En muchos sentidos, el Xoloitzcuintli es espejo de México. Un país que resiste, que renace, que busca reconciliar su pasado con su presente. Su historia es la del mestizaje, la adaptación, la memoria que se niega a morir. Y quizás por eso emociona tanto ver a uno caminar entre el tráfico, erguido, sereno, como si supiera que cada paso suyo carga siglos de historia. El Xoloitzcuintli no solo sobrevivió al olvido, volvió a guiarnos, de otra manera, ya no al inframundo, sino hacia nosotros mismos. Nos recuerda que lo que parece frágil puede ser eterno, que la piel desnuda no necesita adornos cuando lleva escrita la herencia de un pueblo. El Museo Dolores Olmedo reabrirá algún día y los xolos volverán a sus jardines. Pero incluso si no lo hiciera, la semilla ya está plantada. El xolo vive en las casas, en las películas, en los lienzos, en los parques. Su sombra ya no pertenece al pasado. Camina entre nosotros, cálida, viva, presente. Y cuando alguien le pregunta a un niño, ¿sabes qué perro es ese? Y el niño responde con orgullo, es un xolo, el perro mexicano. Entonces la historia se completa, porque un símbolo solo sobrevive cuando alguien lo nombra. Y mientras México lo siga nombrando, el Xoloitzcuintli nunca volverá al olvido. Quizá esa sea la verdadera lección, que un perro, nacido entre mitos y tumbas, puede renacer como emblema de un país entero, que su viaje del inframundo al icono no termina aquí, solo cambia de forma, porque cada vez que alguien lo mira, el xolo vuelve a caminar, y con él la memoria de un México que no olvida quién fue, ni quién puede volver a ser. Del xolo rescatado pasamos a un linaje pequeño que muchos subestiman. Cambiamos del símbolo institucional al ADN que revela memoria. La emoción migra de orgullo patrimonial a curiosidad científica. El aire seco del norte de México quiebra la quietud del amanecer. Entre matorrales y piedras rojizas, una sombra diminuta se mueve con decisión. Es un chihuahua. Su cuerpo vibra con cada paso, pequeño pero firme, como si en ese andar hubiera algo más que simple curiosidad. Lo miras correr entre el polvo, levantar la cabeza, oler el viento, y algo dentro de ti te dice que no es solo un perro de compañía. Es un sobreviviente. Un testigo silencioso de una historia que comenzó mucho antes de que existieran las casas, los nombres o las fronteras. Porque el chihuahua, ese perro que hoy cabe en una mano, guarda en su mirada la herencia de un linaje antiguo, casi sagrado. Su antepasado se llamaba Techichi, un perro tolteca que vivió hace más de 1000 años, en tiempos en que el fuego y el maíz eran los pilares de la existencia. Los antiguos mexicanos lo consideraban un puente entre mundos, un compañero del alma, un guía que podía cruzar el umbral entre la vida y la muerte. En las tumbas de Tula, de Teotihuacán, de Colima, arqueólogos han encontrado pequeñas efigies de perros robustos, sin pelo o de pelo corto, con patas cortas y mirada alerta. Algunos recostados junto a esqueletos humanos, otros tallados en cerámica como si aguardaran el regreso de sus dueños. Durante siglos, esas figuras parecieron simples adornos. Pero con el tiempo, los científicos comenzaron a sospechar que detrás había algo más. Una pista genética, una continuidad biológica
que sobrevivió al paso de los imperios y las conquistas. Y ahí, entre restos de arcilla y ADN mitocondrial, comenzó a escribirse una historia inesperada. En 2013, un estudio internacional comparó el material genético de perros modernos con muestras extraídas de restos precolombinos hallados en México y América Central. Los resultados sorprendieron incluso a los más escépticos. El chihuahua compartía haplotipos, pequeñas secuencias heredadas del ADN materno, con perros que vivieron antes de la llegada de los españoles. En otras palabras, una parte de su linaje, la más íntima y persistente, había sobrevivido al choque de dos mundos. Esa noticia recorrió revistas científicas, programas de divulgación y titulares de National Geographic. Pero más allá del hallazgo técnico, la pregunta que quedaba era humana. ¿Cómo un perro tan pequeño logró resistir el peso del tiempo, las invasiones y la domesticación global? La respuesta no era simple, porque junto con esas señales genéticas, los investigadores hallaron otras que contaban una historia distinta. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo sus propios perros, mastines, galgos, spaniels. Algunos se mezclaron con los locales, y con el paso de los siglos, las líneas puras se diluyeron. Muchos animales prehispánicos desaparecieron por completo, víctimas del cambio cultural o de la nueva economía colonial. Pero en algunos rincones remotos del norte, entre pueblos olvidados y casas de adobe, persistieron pequeños perros silenciosos. Algunos, quizá descendientes directos del techichi. Otros, ya híbridos, pero con la memoria genética aún latiendo bajo la piel. Esa mezcla entre lo antiguo y lo nuevo definió al chihuahua tal como lo conocemos hoy. No es un fósil viviente, ni una invención moderna. Es un símbolo híbrido, donde el pasado indígena y la modernidad global se dan la mano. Su cuerpo minúsculo encierra siglos de historia, pero también la huella de un mundo cambiante que nunca dejó de reinventarlo. Y sin embargo, no siempre fue comprendido así. Durante mucho tiempo, la imagen del chihuahua se convirtió en un estereotipo. Un perro nervioso, decorativo, caricaturizado en películas y anuncios. En los años 2000, su fama se disparó con comerciales internacionales, celebridades y modas pasajeras. Pero ese brillo tenía una sombra: la cría masiva, las malas prácticas, los animales tratados como accesorios. Miles de perros enfermaron o fueron abandonados. En los mercados, el linaje se volvió mercancía. Y entre la fama y la fragilidad, la historia del chihuahua parecía repetirse. La de un pequeño ser intentando sobrevivir a los gigantes de su tiempo. Mientras tanto, en los laboratorios, los genetistas seguían mirando más allá de la superficie. En 2025, un nuevo estudio confirmó algo aún más profundo. En ciertas subpoblaciones mexicanas, persistían linajes maternos precontacto. Es decir, dentro de algunos chihuahua aún latía el ADN de los antiguos techichi. No en todos, no de manera pura, pero suficiente para recordar que la historia no se borra fácilmente, que la memoria biológica tiene una paciencia infinita. Esa noticia reavivó el interés. En universidades mexicanas, arqueólogos y biólogos comenzaron a colaborar para reconstruir la cronología del perro mesoamericano. En las vitrinas de los museos, las figuras de barro
cobraron un nuevo sentido. Ya no eran simples ofrendas funerarias, eran retratos de ancestros caninos que aún vivían, transformados, en los patios y departamentos del siglo XXI. Los toltecas creían que el techichi ayudaba a las almas a cruzar el río del inframundo. Hoy, ese mismo espíritu parece seguir acompañando al Chihuahua, pero en otro viaje, el de la memoria y la identidad. Porque cada vez que alguien pregunta ¿de dónde viene esta raza?, abre sin saberlo un pasaje hacia la historia más profunda de México. Pero el camino del Chihuahua hacia la fama moderna no fue arqueológico, sino cultural. En los años 50, su imagen comenzó a difundirse en revistas estadounidenses y concursos de belleza canina. Su tamaño, su energía y su mirada viva lo convirtieron en favorito de familias urbanas. La frontera se desdibujó y pronto el Chihuahua se transformó en símbolo de México para el mundo. Desde Hollywood hasta París, su silueta se volvió icono pop. En películas, caricaturas y anuncios de televisión, aparecía con sombrero, bigote o maracas, como una versión simplificada del país que representaba. Y aunque esa caricatura era injusta, también servía de espejo. Detrás de la exageración, había una verdad. El Chihuahua había cruzado el umbral. Ya no era solo un perro mexicano. Era una metáfora viva del mestizaje. Pero cada símbolo conlleva una responsabilidad. En los años recientes, veterinarios y criadores éticos han levantado la voz. El auge de la demanda global provocó prácticas dañinas, cruzas forzadas, sobreexplotación genética, fragilidad física. Algunos ejemplares sufren problemas cardíacos, dentales o neurológicos. La pureza del linaje se convirtió en trampa, la belleza en mercancía. Y frente a esa crisis, muchos se preguntan, ¿cómo honrar un legado sin destruirlo? En distintos estados de México, asociaciones locales han comenzado a replantear la crianza. Buscan preservar el temperamento fuerte, la resistencia natural, la conexión con el entorno. No solo criar perros bonitos, sino sanos. Porque el verdadero orgullo nacional no está en tener una raza famosa, sino en cuidarla con responsabilidad. En entender que cada chihuahua lleva en su sangre una historia que no se mide en centímetros, sino en siglos. Hay algo casi poético en eso. Un perro diminuto que ha cruzado la historia entera del país, que pasó de acompañar almas al Mictlán a dormir sobre una cama moderna en la Ciudad de México, que fue símbolo espiritual, juguete de lujo y ahora, de nuevo, emblema biocultural. Cada una de esas etapas deja marcas, y cada marca es parte de su identidad. Cuando los científicos hablan de haplotipos, de linajes y mutaciones, en el fondo hablan de lo mismo que los antiguos sabían de otra forma, que la vida no se interrumpe, solo se transforma. El techichi no desapareció, cambió de nombre, de forma, de compañía, pero siguió aquí, respirando, adaptándose, igual que México mismo. En el norte, algunos criadores siguen estudiando las poblaciones más antiguas de Chihuahua. En sus registros hay nombres que parecen cuentos. La línea de Casas Grandes, los perros del desierto de Samalayuca, animales más resistentes,
menos estilizados, con algo salvaje en la mirada. Algunos expertos creen que en ellos podría conservarse la mayor señal genética prehispánica. Otros sostienen que lo importante no es buscar pureza, sino equilibrio, que la historia no se honra repitiéndola al pie de la letra, sino prolongando su espíritu en nuevas formas. Y ese espíritu tiene algo de humildad, porque el chihuahua, pese a su tamaño, nunca se comporta como un ser frágil. Quien ha convivido con uno lo sabe. Su energía es desbordante, su valentía absurda. Ladra al doble de su tamaño, defiende su territorio con una pasión que roza la locura. Pero si lo miras bien, ese fuego no es agresión, es memoria. Es el eco de un perro que alguna vez fue guardián de templos y compañero de dioses. Tal vez por eso, cuando uno lo observa dormir al sol, tan pequeño y tan seguro de su lugar en el mundo, siente una especie de respeto silencioso, como si supiera algo que nosotros olvidamos hace mucho, que no hace falta ser grande para tener grandeza. La historia del chihuahua es también una lección sobre cómo contamos nuestras raíces. Durante años, los manuales de razas lo describían como originario de Asia o de Malta, teorías nacidas de viejos prejuicios. Decían que ningún perro tan pequeño podía venir de América, que debía ser una importación. Pero la ciencia terminó por corregir esa narrativa. Los análisis genéticos no mienten. Buena parte de su herencia es americana. El resto, sí, vino del contacto con Europa. Pero eso no le quita valor. Lo enriquece, lo vuelve símbolo de fusión, no de pérdida. Y ahí surge una pregunta más profunda. ¿Por qué buscamos siempre orígenes puros? Tal vez porque tememos la mezcla, porque nos cuesta aceptar que casi todo lo que amamos, nuestras lenguas, nuestra comida, nuestros animales, viene de múltiples encuentros. El chihuahua nos recuerda que la identidad no se hereda intacta, se reinventa, y que incluso lo más pequeño puede cargar con una historia inmensa sin romperse. Hoy, en la Ciudad de México, es común verlos caminar entre los autos, en brazos de sus dueños o asomando de una mochila. Algunos llevan suéteres diminutos, otros van desnudos, orgullosos, con la cabeza alta. Cada uno es parte de una larga línea de adaptaciones, del desierto a la urbe, del altar a la alfombra. Y mientras el mundo los ve como mascotas tiernas, unos cuantos arqueólogos sonríen al reconocer, en ese andar ligero, la sombra del techichi. En museos como el de antropología o el de las culturas del norte, las vitrinas muestran pequeñas figuras de barro con cuerpos redondeados y orejas erguidas. A su lado, los carteles explican su posible rol ritual. Pero la verdadera conexión ocurre cuando un visitante, quizás un niño, quizás alguien que lleva a su perro en brazos, se detiene y nota el parecido. Ese instante de reconocimiento vale más que 1000 papers científicos, porque ahí, entre pasado y presente, el mito respira de nuevo. Y sin embargo, no todo está dicho. Los genetistas aún debaten cuántos linajes exactos sobreviven, cuáles se perdieron para siempre y cómo las modas seguirán afectando la diversidad de la raza. Los criadores éticos luchan contra un mercado saturado. Los veterinarios enseñan a nuevos dueños que detrás de esa cabeza redonda y esas orejas puntiagudas hay un corazón que late rápido, sí, pero también una historia que merece respeto.
Una historia que no se mide en ventas ni en premios, sino en cuidado. Tal vez la enseñanza más profunda del Chihuahua sea esa, que la grandeza no se impone, se cuida. Que cada ser, por pequeño que parezca, puede ser depositario de una herencia inmensa, y que rescatar el pasado no significa encerrarlo en un museo, sino dejar que siga caminando, ladrando, viviendo. Cuando los arqueólogos hallan un fragmento de hueso en una tumba tolteca, lo tratan con guantes y pinzas, como si sostuvieran un secreto. Y lo hacen, aunque no siempre lo digan. Porque en ese trozo de historia hay algo que nos mira de vuelta. Algo que sobrevivió no solo al tiempo, sino al olvido. Algo que, de alguna manera, sigue entre nosotros, jugando, corriendo, buscando calor en un rincón de la casa. Quizás por eso, cuando un chihuahua te mira directo a los ojos, con esa mezcla de ternura y desafío, uno siente una especie de vértigo. Como si, por un segundo, todos los siglos se doblaran sobre sí mismos. Como si el Techichi, desde algún rincón del Mictlán, nos recordara que seguimos caminando juntos. Y ahí, entre la ciencia y la leyenda, el Chihuahua se alza como un puente. Un puente entre el pasado prehispánico y el presente global. Entre el orgullo de un pueblo y el afecto cotidiano de millones de familias. Entre la memoria y el amor. Su historia no termina en los libros ni en los laboratorios. Sigue cada vez que alguien lo llama por su nombre, cada vez que un niño ríe al verlo correr, cada vez que un corazón se ablanda ante su mirada. Porque el verdadero legado del Chihuahua no está en su ADN, sino en su capacidad de conectar mundos, de recordarnos que el vínculo entre humanos y perros no es una invención moderna, sino una alianza milenaria que sigue viva, respirando, latiendo. Y quizá, al final, esa sea la mayor lección del pequeño heredero del Techichi, que el tamaño no define la historia, y que la memoria más profunda puede caber perfectamente en el cuerpo más pequeño. De la genética que confirma ecos del pasado saltamos a la construcción deliberada del presente. El conflicto se profundiza. ¿Honrar la historia basta o debemos demostrar estabilidad y ética? En medio de la niebla, un perro negro se detiene y alza la cabeza. Su silueta se recorta contra el bosque húmedo. No ladra. Solo observa. Sus ojos, ámbar y atentos, parecen escuchar algo que nosotros no oímos. Ese animal es un calupó, el llamado perro lobo mexicano, una criatura que no existía en los libros antiguos, pero que nació del deseo de un país por reencontrarse con su pasado. Su historia no viene de los códices, sino de los años 90, cuando un grupo de criadores decidió que México debía tener una nueva raza nacional, no un rescate arqueológico, sino un diseño vivo. En aquellos años, el país atravesaba una búsqueda de identidad. El Xoloitzcuintli, símbolo ancestral, ya había sido recuperado como emblema cultural. El Chihuahua dominaba los hogares y las pasarelas del mundo. Pero algo faltaba. Faltaba el arquetipo del perro fuerte, salvaje, ligado al espíritu del bosque y a la memoria de los lobos que un día aullaron en las montañas mexicanas. Así nació la idea del calupó, una fusión entre el perro doméstico y el lobo mexicano, Canis lupus baileyii, que había estado al borde de la extinción. El objetivo era ambicioso: crear una raza que encarnara el mito,
la fuerza y el linaje prehispánico. Pero también un animal real, estable, que pudiera vivir entre humanos sin perder su espíritu original. El proyecto comenzó en laboratorios y criaderos discretos. Los primeros cruces buscaban equilibrio, ni demasiado dócil, ni demasiado fiero. El resultado debía parecer un recuerdo, una figura que evocara los relieves antiguos, los guardianes de obsidiana, los perros que acompañaban a los muertos según las leyendas. Los criadores hablaban de rescatar un símbolo, pero detrás había genética, planificación y un toque de audacia. Porque no se trataba solo de revivir algo del pasado, sino de inventar un puente entre lo que fuimos y lo que queríamos ser. En 1999, tras años de experimentación y selección, la Federación Canófila Mexicana reconoció oficialmente al calupo como la tercera raza nacional. A partir de ese momento, se unía al Xoloitzcuintli y al Chihuahua en un podio simbólico. México tenía, por fin, un trío que representaba distintas facetas de su identidad: lo ancestral, lo popular y lo salvaje. Los periódicos lo celebraron como un logro. «Nace el perro lobo mexicano», decían los titulares. Se mostraban fotografías de ejemplares imponentes, de pelaje oscuro, mirada profunda y porte sereno. El relato oficial hablaba de recuperar un arquetipo prehispánico, aunque los arqueólogos sabían que no existía registro exacto de un perro lobo en la iconografía mesoamericana. El mito era más poderoso que la evidencia. El estándar de raza definió al calupó como un perro de tamaño grande, fuerte, con estructura equilibrada y temperamento estable. Su pelaje debía ser oscuro, preferiblemente negro, con una textura densa. Los criadores enfatizaban la elegancia del movimiento, la nobleza del carácter y la conexión espiritual con los antiguos pueblos. Decían que el calupó no solo era un animal, sino un símbolo de reconciliación con la naturaleza. Pero esa idea pronto comenzó a generar debate. Algunos genetistas advertían que los cruces entre lobos y perros no garantizaban estabilidad a largo plazo, que la genética híbrida podía generar variaciones impredecibles de comportamiento, que, a veces, el resultado podía ser más lobo que perro, más instinto que domesticación. Otros defendían la iniciativa como una forma de rescatar la herencia genética del lobo mexicano, que había sido casi exterminado por la ganadería y la persecución humana. El dilema era profundo. ¿Puede una raza creada por diseño representar una tradición milenaria? ¿Dónde termina el homenaje y empieza la invención? Mientras los debates crecían, los criadores seguían adelante. Se formaron clubes, asociaciones y exposiciones dedicadas al calupo. En ferias caninas de la Ciudad de México, estos animales caminaban con paso solemne, atrayendo miradas. Los jueces observaban cada detalle: la forma de las orejas, la línea dorsal, la mirada. Un ejemplar ideal debía reflejar equilibrio, inteligencia y serenidad. Nada de agresividad, nada de miedo. En el papel, el estándar era claro, pero en la práctica, el trabajo recién comenzaba, porque cada camada podía traer sorpresas. Algunos cachorros nacían con rasgos más lobunos, ojos claros, instintos más agudos, cierta distancia emocional. Otros parecían simples perros oscuros, con carácter dócil. La genética no entendía de símbolos.
Los criadores tuvieron que aprender a seleccionar con cuidado, a documentar comportamientos, a descartar líneas inestables. Era una carrera entre la pasión cultural y la ciencia. La Federación Canófila Mexicana, al reconocer la raza, exigió registros precisos, pedigrís, pruebas de salud. Quería evitar que la historia del Calupó se convirtiera en un experimento sin control, pero mantener la pureza de un híbrido es un reto mayor que el de cualquier raza tradicional, porque el cruce inicial con lobos debía dejar de repetirse. Si se seguía mezclando, se perdería el control. Si se detenía, el linaje debía estabilizarse por sí mismo. En los foros y redes, las discusiones se multiplicaron. Algunos llamaban al Calupó el orgullo mexicano del siglo XXI. Otros lo veían como una construcción artificial. No hay Calupó en los códices, decían los más críticos. Solo hay perros prehispánicos y lobos reales, no mezclas. Pero para los defensores, esa crítica perdía el punto. Lo importante no era la literalidad histórica, sino el símbolo. En un país que siempre ha mezclado raíces, religiones y rostros, ¿por qué no mezclar también genes para crear algo propio? Con el tiempo, el Calupó comenzó a aparecer en medios culturales, exhibiciones de arte y campañas de conservación. Su imagen, de perro negro entre neblina, se volvió icónica. Representaba un México moderno que mira atrás con respeto, pero también con deseo de reinvención. No era el México que busca reliquias, sino el que fabrica memoria con sus propias manos. Algunos criadores empezaron a colaborar con biólogos especializados en el lobo mexicano. Buscaban entender hasta qué punto la raza podía ayudar a la conservación. Pero la realidad científica fue clara. El Calupó no puede reemplazar al lobo ni servir como su sustituto genético. Los programas de conservación requieren mantener la pureza del lobo mexicano, sin mezcla. Así que el vínculo debía ser simbólico, no biológico. Aún así, el diálogo entre criadores y conservacionistas dio frutos. Se promovieron campañas educativas sobre la importancia del lobo en el ecosistema. Se habló del respeto al animal, del equilibrio entre cultura y naturaleza. El Calupó, sin proponérselo, se convirtió en un espejo de ese dilema. ¿Cómo honrar al pasado sin alterar la vida que representa? En los años siguientes, las generaciones de Calupó comenzaron a estabilizarse. Los ejemplares nacidos de padres ya reconocidos mostraban temperamentos más previsibles, más equilibrados. Se trabajó en estándares de salud, en control de consanguinidad y en certificaciones genéticas. Algunos laboratorios comenzaron a analizar ADN para verificar trazas de lobo y definir el porcentaje ideal. Se decía que un buen Calupó debía conservar la presencia del lobo, pero tener el corazón del perro. Y sin embargo, la historia no se trata solo de biología, se trata de identidad. El Calupó surgió en un país que entiende la mezcla como destino. Un país donde los dioses nacían de dualidades, Quetzalcóatl, mitad serpiente y mitad ave, Coatlicue, madre y muerte al mismo tiempo. El Calupó encaja en esa lógica mestiza, mitad lobo, mitad perro, símbolo de lo híbrido que nos define. En el imaginario popular, pronto empezó a verse como un guardián. Algunos artistas lo representaron en murales, en esculturas, en tatuajes.
Su imagen aparecía entre símbolos prehispánicos, acompañando figuras de obsidiana o guerreros. Aunque no existiera en los códices, parecía tener derecho a estar ahí, entre los mitos que México sigue reinventando. Pero más allá del símbolo, quedaba la pregunta ética. ¿Es correcto crear razas nuevas? ¿Qué responsabilidad tenemos sobre los seres que diseñamos? Criar un perro no es solo cuestión de estética, sino de bienestar. El calupó, por su tamaño y energía, requiere espacio, ejercicio y socialización. No es un perro para departamentos ni para la moda. Algunos criadores responsables lo advierten con claridad. Su belleza está en su libertad, no en su encierro. El mercado, sin embargo, tiende a simplificar. Las redes comenzaron a llenarse de anuncios que lo mostraban como el perro lobo más exótico de México. Algunos lo comparaban con razas europeas como el Czechoslovakian Wolf Dog o el Saarlus, pero los expertos recordaban que el calupó no debía seguir ese camino. Su identidad no estaba en la rareza, sino en el equilibrio, en representar una conexión viva entre naturaleza y cultura. A medida que pasaban los años, el calupó se convirtió en un punto de encuentro. Para unos, un símbolo nacional. Para otros, un experimento en evolución. Y para muchos, un recordatorio de que incluso en lo moderno hay un eco del mito. Porque aunque la raza nació hace apenas unas décadas, su narrativa habla de siglos. Habla del vínculo profundo entre humanos y animales, entre lo que domesticamos y lo que todavía nos asusta. Hoy, si uno camina por una exposición canina en México, puede encontrar un calupó descansando tranquilo junto a su criador. Su pelaje brilla, sus ojos observan sin ansiedad. Tiene la calma de un animal que ya entendió su lugar. No es un lobo que teme al hombre, ni un perro que busca sumisión. Es algo distinto, una presencia que invita al respeto. Algunos estudios recientes intentan responder preguntas abiertas. ¿Qué porcentaje de su genética proviene del lobo mexicano original? ¿Cómo mantener ese linaje sin comprometer su salud? ¿Qué criterios usa la Federación Canófila para certificar su pureza? Las respuestas aún evolucionan. Pero lo importante es que el diálogo continúa. Ya no se trata de imponer una verdad, sino de aprender de la experiencia. Porque la historia del calupó no es solo la de una raza. Es la historia de cómo un país decide mirar su pasado y reinventarlo. De cómo la nostalgia puede mezclarse con ciencia y terminar creando vida. De cómo el mito puede transformarse en ADN. En el fondo, el calupó nos recuerda que toda identidad es una construcción, que lo que creemos antiguo a veces es más reciente de lo que pensamos. Pero eso no lo hace menos valioso. Lo importante no es la antigüedad del símbolo, sino lo que provoca. En este caso, provoca orgullo, debate, curiosidad y, sobre todo, provoca una pregunta. ¿Qué significa ser auténtico en un país hecho de mezclas? Si observamos al calupó con calma, veremos que su historia es también la nuestra. Una historia de cruces, de contradicciones, de intentos por reconciliar lo salvaje con lo humano, de deseos de pertenencia y creación. Quizá, en unos años, el calupó logre consolidarse plenamente. Quizá las nuevas generaciones nazcan con temperamento estable, sin vestigios de conflicto genético. Quizá los criadores del futuro logren combinar ciencia y ética
con el mismo respeto con que los antiguos pueblos hablaban a sus dioses animales. Y tal vez entonces podamos decir que el Kalupó ya no es solo un experimento, sino una herencia. Pero incluso si no ocurre, su existencia ya cambió algo. Nos obligó a mirar el vínculo con los animales de otro modo. Nos recordó que crear vida conlleva responsabilidad, que no basta el orgullo nacional, ni la nostalgia, ni la estética, que detrás de cada raza hay un ser vivo que siente, que necesita, que confía. En ese sentido, el Kalupó es un espejo. Refleja nuestras virtudes y nuestros errores, nuestra creatividad y nuestras contradicciones. Nos muestra la línea delgada entre el homenaje y la manipulación, entre la memoria y el diseño. Y cuando uno lo ve correr entre los árboles, con su pelaje oscuro y su andar silencioso, entiende que hay algo más allá de los documentos y los certificados. Hay una presencia que evoca respeto, una conexión antigua, aunque reciente, una promesa de equilibrio. Porque, al final, el Kalupó no es solo un perro lobo, es una pregunta viva, una que nos mira desde la sombra y parece decir: ¿qué haremos ahora con lo que hemos creado? Quizá la respuesta esté en cómo lo cuidemos, en si logramos que su historia se escriba con ética, no solo con orgullo, en si entendemos que todo símbolo debe servir primero a la verdad y al bienestar. El Kalupó nació de la memoria, pero su futuro depende de la responsabilidad. Es un recordatorio de que la identidad no se hereda, se cultiva. Y en ese cultivo está la oportunidad de hacer las cosas bien. Así, cada ladrido, cada paso sobre la tierra húmeda, nos devuelve una lección, que no basta con mirar al pasado. Hay que construir el presente con respeto, que no hay mito más noble que el que aprende a convivir con la vida real. Y cuando el bosque calla y el viento roza las hojas, el Kalupó vuelve a alzar la cabeza. Escucha algo que nosotros aún no entendemos. Tal vez un eco antiguo, o quizá la voz del futuro. Nos mira, quieto, con esos ojos que mezclan lo humano y lo salvaje. Y por un instante, comprendemos que este animal no fue creado solo para representar a México. Fue creado para recordarnos que toda creación, por pequeña o grande que sea, nos exige lo mismo: cuidar, respetar y entender, porque en su mirada hay una historia completa. La historia de un país que quiso recuperar su alma y terminó diseñando su memoria. Y esa, quizá, es la lección más profunda del Kalupó, que incluso lo inventado puede volverse verdadero, si nace del deseo sincero de honrar la vida. Y así, entre la niebla, el perro lobo mexicano sigue su camino. No busca aplausos ni leyendas, solo avanza, sereno, hacia un horizonte donde mito y ciencia, tradición y futuro, caminan juntos. Las tres razas muestran cómo México negocia identidad, ciencia y mercado. Rescatamos, reinterpretamos y a veces diseñamos el símbolo que queremos ser. El cierre invita a valorar patrimonio vivo con verdad, responsabilidad y cuidado animal.